Estimados tutораdos y tutораdas, a continuación hemos de dar inicio a la sesión virtual de hidrodinámica, enmarcada dentro de la tutoría de Física para Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. El formato virtual a utilizar durante esta sesión es netamente debido al contexto de movilizaciones en las cuales se encuentra nuestra facultad, lo que hace imposible realizar un repaso presencial. En relación al contenido de la sesión, es esperable que al final de esta, quien mire este video pueda explicar conceptualmente los principios involucrados en la mecánica de fluidos, resumir estos principios matemáticamente y aplicar los principios anteriormente mencionados en situaciones particulares del movimiento de los fluidos, como el tubo Venturi o el teorema de Torricelli, los cuales serán vistos a través de la resolución de problemas. Entonces, para lograr lo anteriormente mencionado, la sesión se dividirá en dos partes: un resumen teórico de los principios de la mecánica de fluidos y las expresiones matemáticas relacionadas a estos, y la resolución de problemas en situaciones particulares. Ahora bien, pasando a lo netamente teórico. El flujo de un fluido puede ser muy complejo. Es por esto que se simplifica hacia el movimiento de un fluido ideal, el cual corresponde a un líquido incompresible, que esto quiere decir que no cambia ni su densidad y que no tiene fricción interna, o sea, no tiene viscosidad. El flujo puede ser de dos tipos: laminar, si es que las capas adyacentes de fluido se deslizan suavemente una sobre la otra, como se representa en la imagen, o turbulento, si no existe un patrón estable de movimiento. Dado que la masa de un fluido no cambia mientras se mueve, es posible obtener una igualdad en relación a dos puntos por los que pasa un fluido en movimiento. Como se aprecia en la imagen, si consideramos dos secciones transversales, A1 y A2, por las que durante un breve periodo de tiempo, dt o delta t, se mueve un fluido a velocidad v, siendo v1 o v2, podemos obtener la ecuación de continuidad descrita a continuación, siendo el flujo en los dos puntos igual al área por la velocidad a la que se mueve el fluido. Dicho producto se refiere al volumen de fluido que pasa por dicha sección transversal en una unidad de tiempo, por lo que también podemos obtener el flujo como el cociente entre el volumen del fluido y el tiempo por el que fluye durante esa dt. Las unidades de medida del flujo son el metro cúbico por segundo. Esto en el Sistema Internacional de Unidades. Tal como la velocidad de flujo puede variar en la trayectoria de un fluido, la presión también lo puede hacer, dependiendo principalmente de la altura a la que se encuentra el fluido. Entonces, para llegar a una expresión que relacione la ecuación de continuidad con las diferencias de presiones encontradas en la trayectoria de un fluido, existe la ecuación de Bernoulli, la cual aplica algo del teorema del trabajo y la energía con una sección de tubo de flujo. Nos fijaremos entonces en la siguiente imagen. Vemos que la presión en cada extremo es P1 y P2, el volumen de fluido que pasa por cada sección transversal es dB, la fuerza que ejerce el fluido sobre cada sección transversal es el producto P por A. Entonces, supondremos que el trabajo total que realiza el fluido se resume en la siguiente expresión, que significa el cambio de energía mecánica del fluido. ¿Para qué nos sirve esto? Ahora sabemos cómo calcular la energía que usó el fluido en moverse de un extremo a otro. Ahora bien, en su movimiento varió tanto la energía cinética como potencial del fluido, lo que se representa matemáticamente de la forma en que aparece en la diapositiva. Sabemos también
que la suma de ambas energías resultará en la diferencia de energía mecánica que hay entre los dos puntos que se analicen. Por lo tanto, podemos establecer una igualdad entre lo descrito anteriormente y lo que acabamos de describir en esta diapositiva, obteniendo una sola gran expresión la cual es la ecuación de Bernoulli. Para adentrarnos en el teorema de Bernoulli, analizaremos una aplicación de este, la ecuación de Torricelli, que no es más que un reordenamiento del principio anterior en situaciones especiales. Veámoslo con un problema. Problema 1. Un tanque abierto en su parte superior tiene una abertura de 3 centímetros de diámetro que se encuentra a 5 metros debajo del nivel del agua contenida en el tanque. ¿Qué volumen de líquido saldrá por minuto a través de dicha abertura? Lo primero que tenemos que hacer en un problema como este es darnos cuenta de que nos están preguntando por un flujo. Y dado que tenemos el radio de la abertura, y con ello podemos calcular el área de la misma, solo necesitamos obtener la velocidad de flujo, para así calcular el flujo como el producto de la velocidad y el área. Lo siguiente es resumir los datos que tenemos. La presión 1 es igual a la presión atmosférica, la presión 2 también es igual a la presión atmosférica, la diferencia de altura entre la superficie del tanque y la abertura es de 5 metros, el radio de la apertura es de 0,015 metros. Fíjense que nos dieron el diámetro en el problema, pero nosotros vamos a necesitar ocupar el radio. Y el área de la abertura es 7 por 10 elevado a menos 4 metros cuadrados. Lo siguiente es reordenar la ecuación de Bernoulli para realizar nuestro problema. Hay que considerar que las presiones son iguales también a la presión atmosférica, por lo tanto ambas se eliminan de la igualdad. La velocidad 1, en el punto 1, es igual a 0, dado que en ese punto el fluido no está en movimiento. Por lo tanto, también podemos eliminar ese término de la igualdad. La densidad del fluido es la misma durante todo su trayecto, por lo que al dividir por esta, la eliminamos también de todos los términos, quedándonos así. Ahora es momento de que dejemos a la velocidad sola en uno de los lados de la igualdad y obtendremos la ecuación de Torricelli, que describe la velocidad de salida de un fluido de un contenedor con una abertura, siendo igual la velocidad a la raíz de 2 por la gravedad por la diferencia de altura. Ahora hemos de ponerle números a dicha ecuación. Teniendo el resultado de la velocidad, ahora solo nos queda ir a la fórmula de flujo y calcular el producto de A por B. Lo cual nos queda 0,42 metros cúbicos por minuto. Este es el formato que tendrán que utilizar en la guía de trabajo que les mandaremos al final de la sesión. Recomiendo revisar un problema similar en el texto de Física General de Chaum, página 145, problema 14.9. Problema 2. Un tubo horizontal tiene lo siguiente. En el punto 1, el diámetro es de 6 centímetros, mientras que en el punto 2 es solo de 2 centímetros. En el punto 1, la velocidad es de 2 metros por segundo y la presión es de 180 kilopascales. Calcule entonces B2 y P2. Lo primero,
para resolver este problema es definir bien la pregunta. Nos piden dos incógnitas, por lo cual necesitaremos dos ecuaciones. Luego, debemos resumir los datos que tenemos. El radio 1 corresponde a 0,03 metros, el radio 2 a 0,01 metro, la velocidad 1 es 2 metros por segundo, la presión 1 es 180 kilopascales, y tenemos que considerar también que la altura 1 es igual a la altura 2. Entonces, desarrollemos el problema. Lo primero es la ecuación de continuidad. Usaremos esta para obtener la velocidad a la cual pasa el fluido en el punto 2. Nótese que se escribió el radio en el segundo paso, pues pi es simplificada. Hecho eso, usaremos la ecuación de Bernoulli. Recordar que las alturas son iguales, y por ende, ese término se elimina de la ecuación. Ahora, reordenándola, la expresaremos de la siguiente forma. Conociendo ahora todos los términos, podemos calcular cuánto vale la presión en el punto 2 y con ello terminar nuestro problema. La presión en el punto 2 será de 20 kilopascales. Y eso es todo. A continuación, explicaremos la guía de problemas que realizarán para la actividad práctica. Realizarán dos ejercicios completos en un formato específico, muy similar al cual usamos para resolver los problemas durante esta sesión. Enviarán a más tardar la guía el martes 5 de julio para corrección y retroalimentación. Cualquier duda, pueden enviarme un mail o escribirme por alguna otra vía. Eso sería todo. Muchas gracias por haber visto este video. Saludos.